Primero, pues, agradecer a todos que estéis aquí esta mañana de sábado. Y bueno, mi ponencia, como bien ha dicho Juanjo, en un principio va a tratar de un tema histórico. Voy a tratar de hacer una presentación más o menos amena, no quiero cargaros de fechas, de datos puntuales, que muchas veces sé que eso puede llegar a aburrir. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámica posible. Me levantaré, empezaré a señalar por el mapa, incluso, vamos, si en algún momento queréis preguntar algo, como estamos casi un grupo de familia, pues preguntarlo y lo vamos viendo sobre la marcha, también hacer un poquito más de técnica, ¿vale? ¿Por qué Acción por Almería decide preparar una presentación sobre este tema, sobre la evolución histórica del territorio almeriense? Estamos muy habituados a escuchar la afirmación de que Almería no tiene historia, de que Almería es casi una casualidad. Incluso comentaban, hace no mucho me comentaban, que un guía turístico explicaba a su grupo que Almería había sido una provincia por pura casualidad, que iba a haber sido Baza y que eligieron Almería porque sí, porque le dio al político de turno. Eso, aparte de ser una arbitrariedad, es una monstruosidad histórica. Almería, como alguna vez ya hemos comentado, como no hace falta explicarlo, está en el sureste peninsular y es parte indiscutible del Levante y del arco mediterráneo español. Somos justo la esquina, somos un punto geográfico, la esquina que conformamos una región natural, climática, geográfica, junto con la comunidad de Murcia, la parte sur de Alicante y ciertas zonas del interior granadino, como Guadix-Baza. Es una región natural, climática, muy delimitada por distintos geógrafos. Y es en esta peculiar zona donde surge el concepto de Almería. A mí personalmente, quizás dando un toque un poco casi literario, me gusta denominar a Almería como la tierra de los tres valles, porque son geográficamente el valle del río Adra, el valle del río Andarax y el valle del río Almanzora. Existe, yo creo que desgraciadamente a día de hoy, bastante desconexión entre ambos valles, que es lo que genera quizás esa parte de falta de personalidad de lo almeriense, pero yo creo que las sierras que ahora mismo parece que separen nuestra provincia, lo que hacen es que la vertebran y que sirven como de columna para unir los distintos territorios. Entonces tenemos que ser más positivos a la hora de interpretar la historia almeriense. Hemos empezado esta presentación por la parte más antigua, la prehistoria, que aunque realmente, como tal, no se puede hablar de división administrativa propiamente dicho, pero aquí se ilustra bastante bien el cómo la región geográfica sí tenía más importancia que las políticas o las militares. Almería, a día de hoy, es considerada una de las cunas de la civilización en Europa. Es decir, nuestra provincia, gracias a su riqueza minera, pues empezó a surgir todo el tema de la sidermetalúrgica, la explosión de los metales, y llegó a crear pues, una de las civilizaciones más complejas de la prehistoria española. Estamos hablando de la cultura de los Millares, cuyo punto, digamos, fuerte era la comarca del Bajo Andarax, y que el yacimiento más importante está en la zona de Santa Fe. El yacimiento de los Millares, no sé si lo conoceréis, pero se puede visitar y además se lo recomendamos a todos los que no lo conozcan. Como he dicho, en esta época no se puede hablar de división administrativa, no existía. Estos son culturas, son territorios que los historiadores consideran que tienen un determinado espacio por los yacimientos que van encontrando. Como hemos dicho, ¿cuál es el núcleo central? El Valle del Andarax. La expansión y donde se han encontrado más yacimientos, pues por todo el sureste, desde el sur de Alicante hasta la provincia de Granada. Los Millares se expandió por toda esta zona y el yacimiento más importante es el de Santa Fe. Es más, a mí no me gusta hablar del yacimiento de Santa Fe como un poblado, un castro, es decir, estamos hablando ya de una ciudad, estamos hablando de un perímetro bastante amplio con 3 líneas de muralla, con hornos, con molinos, con baluartes defensivos, con una zona palatina en la parte más alta del complejo, es decir, estamos hablando ya de estructuras algo más complejas. Obviamente, esto en ningún caso queremos caer en el error de decir, no, es que ya había almerienses, como algunos nacionalismos, no es que había ya catalanes que hablaban catalán mientras que pintaban las cosas rupestres, no. Pero es para que veáis, digamos, lo que es la zona geográfica. La evolución de esta cultura es la cultura de Vergara. Fue justo seguida a ella,
La expansión, si os fijáis, es prácticamente la misma, y lo que pasa es trasladado un poquito más al norte, sobre todo en la zona de la Almanzora almeriense y en la zona del suroeste murciano. Ahí es donde se encuentran la mayor parte de los yacimientos de esta cultura. Los últimos estudios están demostrando que esta cultura llegaba a tener incluso un desarrollo bastante importante, incluso algunas tesis lo consideran casi como el primer estado de la península, el primer estado peninsular. Realmente eso a mí personalmente me parece muy prematuro hablar de eso porque queda muchísimo por estudiar y muchísimo por analizar. Desgraciadamente la mayor parte de todos estos estudios se hacen desde la Universidad de Murcia y obviamente pues, se centran en los yacimientos de su región, por lo que el yacimiento del Algar, que es un yacimiento que está en la provincia de Almería, a pesar de ser el que da nombre a la cultura, está un poquito abandonado. Hace poco me parece leer en prensa que están pensando adaptarlo un poquito, pero más por fines turísticos que por fines históricos de recuperación patrimonial, lo cual no deja de ser un error. Nadie va a ir a visitar una zona que no conoce. Primero tienes que ponerlo en valor, que la gente aprecie y conozca su importancia para luego tratar de venderlo como un producto turístico. En cualquier caso, todas estas culturas que fueron evolucionando a lo largo de los siglos acabaron formando el núcleo de población ibérica de la que formaban parte pues, los conocidos bastetanos, que es el nombre que se le dio al pueblo que llegó en el momento de las colonizaciones, como los de fenicios, cartagineses, griegos y demás que se sentaron por todo el litoral. Y el más importante de todas estas colonizaciones, todos lo conocemos bien, fue el Imperio Romano, y con el Imperio Romano ya sí podemos hablar de lo que es una división administrativa propiamente dicha. Sin duda Roma fue el pueblo colonizador que nos dejó una impronta más importante dentro de la península ibérica y probablemente dentro de Europa y parte del mundo occidental. Y digamos que tras la guerra con Cartago, que era el otro imperio mediterráneo con el que pugnaba por el control de la supremacía continental, hubo un momento en que consiguió conquistar la península ibérica, derrotó completamente a los cartagineses e inició el proceso de conquista de Hispania, de lo que es la actual España. Para ello, pues hizo una división un poquito superficial. Dijo Cartagena, la actual Cartagonova, la actual Cartagena, es el centro de las conquistas porque era la capital de las colonias cartaginesas. Pues desde ahí tiramos una línea diagonal hasta Galicia, digamos, y dividimos España en dos. La ulterior, que era, digamos, la alejada, y la citerior, que era la cercana. Esta división fue algo, digamos, temporal mientras que duraban las conquistas, las pacificaciones, los proyectos de integración de distintos pueblos prerromanos, y está considerado porque la separación estaría, como veis, aproximadamente en el cauce del río Almanzora. Estaba al sur de Cartagena y el accidente natural más importante y los restos de yacimiento arqueológico y descripciones lo sitúan la frontera en este sitio. Y de aquí llegamos a que ya Roma conquista toda Hispania y empieza el proceso que se conoce vulgarmente como la romanización del territorio. Ya, excepto algunas zonas del norte de España, los cántabros, los vascones, casi todo el territorio ya está conquistado, y ya se dedica vamos a crear una provincia romana más, vamos a crear una parte del imperio tan romana como la propia Italia, y divide y hace una nueva división, aproximadamente sobre el año 27 a.C. En esa división divide la provincia ulterior en dos, la Lusitania y la Bética, y deja la Citerio como tarraconense, o capital en Tarragona. Aquí me voy a parar un segundo para comentaros un tema que por parte de la educación que se traslada, de los mapas oficialistas que se dan, es muy discutido. La Bética es considerada casi como la Andalucía, ¿no? Todos hemos leído artículos y libros en los que dicen casi que el germen andaluz ya estaba en la Bética, que luego ese sentimiento andaluz que estaba ya innato continuó en Al-Ándalus, etc. Y claro, la mejor manera de colocar las 8 provincias que aproximadamente ocuparon también pues, casi toda la provincia de Almería, como vemos, hasta el río Almanzora. Y de hecho, si vemos la mayoría de los mapas oficiales, casi siempre cuando se habla de la Bética se habla de esta división, como la línea y el Almanzora ocupando casi toda la actual Andalucía.
esa división apenas duró 2 décadas, porque unos pocos años después, la línea divisoria entre la bética y la tarraconense, estamos hablando de 20 años, en una historia de siglos, se trasladó hasta aproximadamente, que ahora lo veremos, el Cañarete. Estamos hablando que se ha especulado mucho sobre el motivo de este cambio, por qué se llevó la frontera desde la Almanzora hasta el río Andarax, hasta el Cañarete, qué motivos ocuparon, digamos, el trasladar en tan poco espacio de tiempo la frontera hacia el oeste. Y bueno, la versión oficial suele ser pues, que los yacimientos mineros de la zona de Jaén, que en el norte de Jaén, de la zona de Almería, pues que querían pasar a control del emperador, porque una división romana, tarraconense estaba bajo el control del emperador romano y la bética bajo el control del Senado. Esa es la versión más comentada, más habitual. También perfectamente se podría basar en que la otra división cortaba una región natural. Ya los romanos conocían perfectamente, o al menos más profundamente, la geografía española, y por qué no unificar un territorio que había quedado partido por la mitad. Es una posibilidad que no tiene por qué ser descabellada y que tampoco dejaría, porque si nos fijamos por ejemplo en la zona de Gado, de la Sierra de Gado, que también mineralmente hablando es muy rica, sin embargo no se incluyó, porque no tiraron unos pocos kilómetros también la frontera para quedarse también con esas minas. Eso ya entra dentro de una parte de la historia que realmente ni está probada y lleva más casi al camino de la especulación. Sobre dónde estuvo la frontera también se ha especulado mucho y se ha hablado mucho, se ha estudiado, porque la ciudad de Urfi es una ciudad en la cual, no sé, digamos, su localización ha estado muy discutida a lo largo de la historia. Mucha gente la ha situado en Orce, en Granada, por la zona de Mojácar, de Vera, en la zona ya de Murcia incluso. Para situar la frontera de una forma un poco, no sabían si llevar arriba, abajo, también eso influía en si Andalucía llegaba hasta Almería, pues cómo no va a ser de 8 provincias. Entonces sobre eso se ha estudiado y se ha hablado bastante. El problema para todas esas teorías es que se encontró la solución, es decir, en el ejido existe un yacimiento romano, para que no lo conozcáis, es bastante, bueno, no es muy extenso, pero tiene algunos mosaicos, encía vieja, que es bastante interesante visitar, donde se encontró una placa, se encontró una inscripción donde hablaba de fin de la bética en el municipio de Murgi, y por lo tanto ya no hay más discusión. Si Murgi, estamos hablando que está en lo que sería el actual ejido, y ahí es donde acaba la bética, y Urci, estamos hablando que por el momento el sitio más lógico para colocarlo es en la zona de Pechina, se habla de Chuche, de la zona esta donde se supone que estuvo. Lo normal es que el accidente geográfico que separe de forma más importante la costa del Valle de Andarax es el Cañarete. No pensemos en la autovía, no pensemos en el túnel de Agua Dulce, no de La Parra. Hablemos de que eso es un acantilado que corta y cierra. Incluso estamos hablando que a través de una serie de descripciones bastante creída a lo largo de los siglos, que fue la de Ptolomeo, se dijo que acababa en el promontorio Caridemo, que sería Cabo de Gata, lo que llevaría a la frontera, tampoco mucho espacio, la llevaría pues, digamos, a la zona del Cabo de Gata, pero claro, imaginaros qué frontera más rara y más antinatural. Una frontera que fuera por aquí, siguiera por aquí, atravesara el delta del río Andarax, se metiera de nuevo por aquí, subiera por el río, por el margen izquierdo del río Andarax, con este pedazo de sierra aquí ocupando y tapándolo todo. Es decir, sería una frontera muy, muy extraña. No es natural, no es lógica. ¿Por qué dijo promontorio Caridemo? Quizá, eso es también quizá especular por nuestra parte, si vamos en barco por aquí, observamos el Cabo de Gata, observamos aquí todo Sierra de Gado, que se ve perfectamente desde la costa, es un accidente geográfico impresionante que perfectamente también puede ser considerado como el fin de la provincia. Independientemente de que fuera aquí o de que fuera aquí, la realidad es que pues unos 3/4 de la provincia de Almería nunca estuvieron durante siglos, y ahora seguiremos las siguientes diapositivas, perteneciendo a la Bética. Y que el único momento en que pertenecieron a la Bética romana, andaluza, como queramos llamarla, fue durante
es el breve impasse del par de décadas. La división así se mantuvo durante bastantes siglos. La única, si os fijáis, estamos hablando desde el siglo VII a.C., vamos al inicio de nuestra era, hasta el siglo VI. La frontera estuvo en el Cañarete tal y como hemos decidido. La única diferencia, por nombrarla, es que aproximadamente sobre el año 300 después de Cristo hubo una separación dentro de la provincia tarraconense y digamos que la parte de Almería pues, se quedó encuadrada en lo que sería la provincia nueva de Cartaginense, que era un convento jurídico, una división, digamos, jurídica romana, que tampoco varió demasiado en la pertenencia del actual territorio almeriense. Llegado a este punto, quiero, digamos, pararnos en la división eclesiástica. Realmente sobre la diócesis de la antigüedad se sabe muy poquito. Está la historia de los 7 varones apostólicos que poblaron y cristianizaron España a través del sureste. Hay mucha información de concilios donde iban obispos de la zona del sureste. Pero realmente nadie se ha adentrado a investigar en profundidad el tema. Pero a mí me gustaría pararme aquí un segundo porque probablemente esta sea la primera división o la primera territorialización donde se empieza a esbozar algo que podría ser un germen del actual territorio o tierra de Almería. Si os fijáis, pues bueno, hubo bastante obispado en toda la zona del sureste. Estamos hablando de que incluso en Anandra hubo uno inicialmente, según parece, que parece ser que fue absorbido por el de Berja. Ábula o Alba, la Alba romana, Baza, Guadix, Granada, Lorca también, que acabó también siendo parte de posteriormente Cartagena. Aquí podemos ya observar cómo probablemente toda la zona del obispado de Urci acabaría siendo pues, el hinterland, el territorio de lo que serían las tierras de Almería, la costa de Cabo de Gata, la Sierra de los Filabres cortando el territorio, el valle del río Andarax y Sierra de Gado. Muchos de estos obispados acabaron desapareciendo, fusionándose, porque luego ya en los concilios que hubo posteriormente ya no se nombran. Por ejemplo, se supone que la zona de Habla pasó al obispado de Guadix, quizá al de Axi, quizá por eso la relación que luego tuvo todo este territorio también con Guadix, al que perteneció históricamente. El de Berja quizá pasara a depender de Urcio, de Elvira, tampoco se está seguro. Pero, como hemos dicho, ya se empieza a embocetar el territorio de lo que será una Almería, digamos, muy inicial. Esto posteriormente, quedaros con esta idea porque luego posteriormente haré referencia a ella en una división posterior. Pasamos a la Edad Media. Todos conocemos, porque con la caída del Imperio Romano llegaron la invasión de los pueblos germánicos, bárbaros, que todos nos han contado la historia con sus cascos, con hachas, cuernos y demás, y sus caballos por donde pasaban no volvía a crecer la hierba. Realmente la mayoría de ellos no supuso realmente absolutamente casi nada, ni tuvo especial influencia en lo que fue una división territorial en Hispania. Pasaban de largo, se llegaba a otro que los expulsaba, iban bajando hacia el norte de África y luego se acababan literalmente matando a vivos. El único pueblo que realmente llegó a crear un estado hispano, por decirlo así, sería el reino visigodo. Digo técnicamente porque realmente también fue un pueblo que no se integró demasiado, era una nobleza extranjera que llegó aquí, conquistó el territorio peninsular, estaba la población hispano-romana por un lado y la nobleza visigoda que controlaba por otro. No hubo ningún tipo de fusión ni ningún tipo de integración real con el pueblo hispano-romano existente. De hecho, eso generó que cuando un poquito más adelante, aproximadamente en el siglo VII, los herederos del Imperio Romano, que era el Imperio Romano Oriental, que todo el mundo lo conoce como bizantino, trataran de recuperar los territorios de todo el Imperio Romano antiguo, pues fueron bastante bien acogidos en las zonas más romanizadas. Aquí me gustaría hablar muy brevemente sobre esta conquista del Imperio Bizantino, no por la repercusión que tuvo, que fue casi nula, es decir, del Imperio Bizantino no nos queda nada de sustancia. También hay que tener en cuenta que
Fue una ocupación casi militar. Desde el primer momento el reino visigodo no aceptó ni reconoció ningún tipo de soberanía sobre la costa y el sur de España por parte de los bizantinos, y desde el primer momento empezaron las hostilidades y se crearon unos ducados, unas marcas defensivas, que es por el motivo por el que hemos añadido esta diapositiva. Porque se creó uno que posteriormente sería el germen de lo que sería un territorio que sí abarcará una muy buena parte de la provincia almeriense. En la zona de la Orospera, que era una región geográfica desde la antigüedad, que bueno, ocupaba el sureste peninsular de una forma, según alguna descripción, incluso amplísima, llegando hasta Málaga, más arriba de Valencia y demás. Bueno, dejémoslo en que era una zona sureste. Se creó un ducado, una marca defensiva, se creó otro en Sevilla, en Hispalis, que digamos controlaban los ataques y las incursiones de los bizantinos. Este ducado, que posteriormente se acabó llamando de Auriola, porque su capital estaba en Orihuela, en la provincia de Alicante, digamos que estaba gobernada por un duque sobre el cual llevaba la iniciativa de las incursiones sobre el territorio bizantino y de defenderlas y de contraatacarlas y de recuperar el territorio conquistado. Ese ducado que se generó ahí será el germen del ducado de Teodomiro, que para aquellos que gusten el tema de historia fue uno de los pocos, digamos, el pacto de Teodomiro cuando la conquista islámica, en el que llegaron a respetar una serie de territorios en el sureste peninsular, y dentro de ese territorio gran parte de la actual provincia de Almería estuvo encuadrada. Entonces, por eso, aunque luego más adelante lo veremos cómo esa franja fronteriza, que he pintado un poquito más de amarillo, acabó formando una provincia, una cora, y bueno, también sería parte de lo que es la actual, casi el germen de la actual provincia murciana. Llegamos al año 711. Todo el mundo, esa fecha sí la conoceremos todos. Dentro de las guerras fratricidas que existían dentro del mundo visigodo por el poder, por uno de los bandos solicitó ayuda a las tropas norteafricanas del Magreb y abrió el paso a la invasión islámica, como todos conocemos, y el cambio completo de la historia de nuestra península y de España. Aquí me gusta hacer una pequeña reflexión sobre la invasión, porque muchas veces, sobre todo en temas históricos, somos algo simplistas, no llegamos a profundizar o a racionalizar, pensamos que la historia son una serie de hechos y no vemos el conjunto de la situación. A nosotros nos dicen en el colegio en el año 711 Talí desembarca en Tarifa y los moros y los árabes y los yemeníes y todos empezaron a invadir. Vamos a ver. En el año 711 el norte de África todavía no estaba, no digo ni islamizado, que había sido conquistado por los poderes islámicos, es decir, una serie de ejércitos de la península arábiga habían invadido el norte de África y bueno, habían puesto de la religión oficial el Islam. Entonces, a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando se refiere a esta conquista, como una conquista islámica, cuando la tropa, que en su mayoría era norteafricana, durante varios siglos anteriores había sido cristiana técnicamente, porque realmente no habían salido del paganismo, pero se consideraban oficialmente cristianos, y en 20 años pasaron a ser musulmanes de fe completamente, es decir, había territorios del actual Marruecos que todavía ni lo habían conquistado el poder islámico, cuando ya estaban en la península, y sin embargo hablamos de que el Islam conquistó un ejército dirigido por islámicos, pero fue más un movimiento lógico y político de invasión de orillas del norte y sur de África, que eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Empezó con los cartagineses, pero nadie dice que los cartagineses invadieron tampoco por un motivo exclusivamente mercantil, religioso, es decir, hay muchas circunstancias que llevan a todo este tipo de movimientos. Obviamente la invasión tuvo un principal motivo religioso muy importante, pero no exclusivamente por eso. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque hay que analizar y racionalizar los datos que tenemos. Si nos pasamos a creer unas juntillas todo lo que se analiza y todo lo que se estudia y no creamos las propias conclusiones, no llegamos a avanzar en el análisis de la historia. Como hemos dicho,
durante el siglo VIII se produce, en los años 700, se produce, digamos, pues, el avance de las tropas musulmanas, que son para y empiezan a organizar todo lo que es el territorio peninsular. Realmente hablar aquí de una división administrativa es casi absurdo. Aquí había una serie de señores nobiliarios que conquistaban un castillo, conquistaban otro, y entonces eso era su territorio. Y realmente lo que vemos aquí es una especie de, como de zonas de influencia, de tierra, de áreas donde una ciudad principal pues, es donde está el noble de turno y es el que controla su área de influencia. Aquí, por ejemplo, porque os comentaba al principio, cuando comentábamos lo del tema de las divisiones eclesiales de la antigüedad, si os fijáis, Elvira, Vallana, son casi herederas de los obispados romanos y de los obispados visigodos. Son una área de influencia geográfica que a su vez son casi calcos de otras divisiones anteriores. Es decir, estamos hablando que en esa época todavía continuaban existiendo todos esos obispados porque existía una población mozárabe muy importante en el territorio peninsular. Entonces, en esta época, la zona de Almería realmente no termina de estar muy clara en qué está encuadrado, principalmente porque son zonas, como hemos dicho, son zonas de poder, no tanto de divisiones administrativas puras y duras de llegar hasta tal pueblo, hasta tal otro. Hay cronistas que hablan que la zona de Vallana, la Cora de Vallana, no era una cora independiente que pertenecía a Elvira, y de hecho, si vosotros miráis el atlas patrimonial que tiene del territorio, que tiene la Junta de Andalucía en su página web, cuando habla de los siglos de permanencia del poder musulmán en España, cuando habla de la división de coras, obvia Vallana, lo pone como un trozo de Elvira. Eso que ni siquiera está demostrado, lo consideran como una realidad. No entiendo, algo llevaría el motivo a hacer ese mapa, no quiero saber tampoco cuál, ni tampoco vamos a buscar conspiraciones ni nada extraño, pero la realidad es que obvia una realidad geográfica y una realidad territorial que era pues, el germen de la provincia de Almería, que era la tierra de Vallana. La parte, como podéis ver, la parte norte de Turmir, lo que hemos hablado antes del ducado de Oriola, ocuparía pues, toda la zona de los Vélez, de la Almanzora, y una cosa muy curiosa que a la gente le suele llamar mucho la atención, que es que la zona de Serón, más cercana a Baza, pertenece, digamos, a la cora de Jaén, de allá. A ver, es lo que hemos comentado, el señor de Baza gobernaba por cercanía la zona de Serón, se consideraba territorio, digamos, tierra de Baza, y como en algún momento puntual el señor de Jaén tenía el palacio en Jaén, y como gobernaba sobre Baza, pues entonces todo lo era de Jaén. Por eso yo creo que es más sencillo en muchos casos hablar de territorio de poder, más que de división administrativa pura y dura, perfectamente especificada. Pasa el siglo VII, la conquista se asienta, el Emirato dependiente, el Emirato de Córdoba, y pasamos a una entidad muy singular de nuestro territorio. De hecho, es la primera entidad independiente de Almería, que se llama la República Marítima de Vallana, o República de los Marinos de Vallana. No se conoce mucho sobre ella. Como hemos dicho, se obvia en casi todos los estudios oficiales, es decir, el siglo IX, los 800, no existen para el atlas patrimonial andaluz. Y lo que se conoce, lo poco que se conoce de esta república es que fue más o menos independiente, decimos más o menos porque entendemos que aunque tuviera un grado de independencia bastante importante, nunca llegaría a desligarse de Córdoba, y que estaba fundada por marineros, por comerciantes que tenían su base en Vallana, en la actual Pechina, y desde ahí pues, comerciaban entre las dos orillas del Mediterráneo. Toda esa zona aparte estaba controlada por una nobleza proveniente de Yemen, que provino de la zona de Turmir, tras una guerra que hubo entre árabes y yemeníes que acabaron deportándolo a la zona de Almería porque estaba completamente despoblada, aparte de cierta población mozárabe, y crearon durante casi un siglo pues, una entidad muy parecida a la República Italiana, de Génova, Venecia, obviamente mucho más antigua y más sencilla, pero que llegó a tener un grado muy importante de autonomía. Eso es digamos, un hito único en España. No hay esta singularidad muy propia de Almería y realmente no existe en muchos otros sitios
en muchos otros sitios de la península. Esta república pues, estuvo en constante conflicto bélico con todas las zonas vecinas. También estamos hablando de que en este siglo hubo una revuelta mozárabe en el sureste muy importante, empezó en la zona de Málaga y subió por las serranías de Granada, de Almería, de Murcia. De hecho, en algún texto se puede leer que la reconquista pudo haber empezado en el sureste. Fue un movimiento nacionalista hispano-romano, mozárabe, como queramos llamarlo, que al final acabó por no triunfar, fue aplastado por el ejército cordobés y que acabó también generando una serie de conflictos en la zona, que haría también que la cora de Elvira y los árabes, la nobleza árabe de Elvira, atacaran constantemente la República Marítima de Bayana. Esto hizo que un territorio tan pequeño estuviera asfixiado completamente por el empuje granadino, y acabó por solicitar su readmisión a Córdoba, y digamos que ahí es cuando se considera que surgió la Cora de Bayana oficialmente, con un gobernador elegido por Córdoba, y donde ya se separó todo el ataque proveniente de la zona de Elvira. Si os fijáis, están pasando siglos y sigue habiendo entidades más o menos reducidas, más o menos amplias, pero de lo que sería el territorio, el corazón de la provincia almeriense. A partir de este momento, toda nuestra tierra pues, vivirá una época de mucho esplendor. Todos conocemos, además ahora que estamos con lo del milenio, se habla mucho de la Almería andalusí. Se fundó la ciudad de Almería, se creó la Cora de Bayana, como hemos hablado, empezó a construirse la Tarazana, se empezó a amurallar, a construir la Alcazaba, y empezó a crecer mucho toda nuestra zona de influencia. Por eso, de hecho, si os fijáis, esta especie como de salto de frontera entre la zona de la Alpujarra y demás, que realmente en algunas crónicas se incluye en la zona de Elvira, posteriormente se dice que la zona dependía de la zona de Bayana, lo que hemos hablado. El señor de turno controla una zona y es más dependiente del noble que de lo que es una división administrativa pura y dura. En este punto quiero hablar también del fundador de la ciudad de Almería, que es un personaje completamente desconocido para todos los almerienses, que es Mohamed Ibn Rumah. Si a casi todo el mundo le pregunta quién fundó Almería, Abderramán III, el califa. A ver, eso es como decir que todas las ciudades de América las fundó Carlos V y Felipe II, ¿no? Es decir, Abderramán III pondría su sello, su firma en el papel de fundación, pero la realidad es que el verdadero instigador de que Almería se creara como Medina, que se construyera la Alcazaba y que fuera la base del califato, de la flota califal, fue esta persona, este noble. No se sabe muy bien si descendientes de mozárabes o descendientes de los marinos de Pechina, la verdad no se conoce apenas. Y él era gobernador de Bayana, de la provincia de Bayana, desde la ciudad de Almería, y almirante de la flota califal, que eran puestos junto con el señor de la Marca Norte, pues eran los ministros principales de todo el gobierno andalusí. Probablemente en esta época pues es posible que es cuando se empezó a fraguar este dicho que ya se decía en la Almería antigua, de cuando Almería era Almería, Granada su alquería. ¿Por qué? También porque el descendiente de Ibn Rumahis, de Mohamed Ibn Rumahis, que fue Abderramán Ibn Rumahis, consiguió, siendo gobernador de Pechina, consiguió ser gobernador también de Elvira. Entonces, pues quizá, no lo sé, pues sería una especulación completamente personal, pues quizá por este poderío de Almería, que era muy importante, que era una ciudad, probablemente la principal ciudad del Mediterráneo español, pues acabó pues, ganando tanta importancia. Y se decía que Granada, que bueno, que realmente todavía no existía, porque la ciudad de Almería es anterior a la fundación de Granada, era, digamos, pues, su alquería, su barrio, su territorio periférico. Los límites de la provincia de Bayana, pues como hemos dicho, son límites geográficos más o menos hablados y que se repetirán una y otra vez. La Sierra de los Filabres, casi siempre la división entre las tierras del norte y sur de los Filabres suele ser Mesa Roldán, Carbonera, el valle del Andarax principalmente, y
la zona, como hemos dicho, de Sierra de Gádor y el río Adra, pues digamos que va saltando de un sitio a otro. Pero vamos, estamos hablando siempre de zonas geográficas más o menos delimitadas casi cada una de otras. Aquí me gustaría ahondar ya, para ir terminando la parte andalusí, almorávides, almohades, realmente no modificaron nada la división administrativa. El reino de Almería, que he nombrado antes, pues también podemos hablar que, a ver, estamos en el milenio, sí es cierto, el milenio es una efeméride digna de rememorar, pero tampoco tenemos que perder el norte. Es decir, el reino de Almería fue un resultado de su época, fue resultado de su momento. Yo he llegado a ver mapas del reino de Almería, que son ciertos, pero bueno, ahora explicaré, que abarcaban pues toda la zona de Jaén hasta Córdoba, se expandían por aquí hasta la zona de Denia, Valencia, es decir, ocupando casi media España. Y a ver, es cierto que el rey del reino de Almería pues avanzaba con su ejército. Por ejemplo, la zona de Lorca y de Baza empezaron a estar muy relacionadas con el gobierno de Almería. El triángulo este se empezó a acercar bastante a Almería. Y es cierto que mientras que avanzaban los ejércitos, pues el territorio, el señor de este castillo, pues decía obviamente, sí, por supuesto, yo soy almeriense de toda la vida. Y juraban pleitesía, obviamente, en el momento en que las tropas del rey de Almería avanzaban, pues automáticamente ya no querían saber nada del rey de Almería. Hubo multitud de intercambios, del rey de Valencia conquistó Almería, luego el de Sevilla empezó a expandirse, conquistó todo esto, llegó a conquistar Turmir, y había guerras fronterizas entre Almería y Sevilla por aquí, por la zona de los Filabres. Es decir, realmente hablar de una extensión más o menos es casi algo arbitrario, porque es que de un año para otro cambiaban completamente las fronteras de los reinos y demás. Como hemos dicho, almohades y almorávides no aportaron absolutamente nada a la división administrativa del territorio, entre ellos el almeriense, pero lo que sí que aportaron fue hay que tener en cuenta que los almorávides y los almohades eran como los talibanes del siglo XX y XXI. Entonces, claro, hay que romper, como hemos dicho, un poco la mente de, como son musulmanes, eran todos amigos, ¿no? De hecho, en las invasiones norteafricanas, nuevamente, de almohades y almorávides, lo que crearon fueron sentimientos nacionalistas. Esto generó que con la derrota de los almohades, con las tropas castellanas, ya la reconquista estaba muy avanzada, toda la zona de Aragón se estaba conquistando el territorio valenciano, Castilla estaba empezando a avanzar por aquí, por la zona de Murcia, y surgió un movimiento nacionalista andalusí. Un movimiento que trataba de parar desde los propios andalusíes la conquista de los reinos cristianos. Esa se conoce como, digamos, las terceras taifas y abarcaban un territorio extensísimo por todo el levante español. Es decir, Almería, toda esta zona, hasta Valencia. Fue acaudillada por un noble que se llamaba Ibn Hud. ¿Y por qué comento este tema? Por una anécdota que yo creo que es interesante contar de la historia de Almería y que cambiaría para siempre nuestra pertenencia a una zona territorial. Ibn Hud, ya te digo, como he dicho, controlaba casi todo el territorio que estaba en poder de Al-Ándalus, menos una pequeña zona, la zona de Jaén, Granada, con capital en Arjona, que la gobernaba su rival más directo, que Ibn Nas, que gobernaba por toda esta zona. Este Ibn Nas acabó jurando pleitesía a Fernando III, conocido como el Santo, fue el que conquistó todo el valle de Guadalquivir. Pues claro, vio aquí todo el poder castellano amenazando su señorío, pues oye, si hay que ser ahora castellano, pues es castellano, y si hay que ser cristiano, pues lo que diga el señor de Castilla. Y se antepuso, digamos, al territorio este del Levante. La capital estaba en Murcia, también hubo un tiempo que estuvo en Valencia, pero principalmente estuvo en Murcia. En una de sus visitas a Almería, Ibn Hud fue asesinado en la Alcazaba por el gobernador de Almería, se llama Ibn Ramini, o Ibn Raimi, disculpadme si no me acuerdo exactamente. Fue asesinado, no se sabe muy bien si envenenado o ahogado, dicen también algunos textos, con una almohada, tal, todo muy poético. Y con el asesinato de este caudillo, toda la zona se fragmentó.
Eso fue aprovechado ya completamente por las tropas cristianas, que terminaron de conquistar, los castellanos Murcia, Valencia, se lanzaron por el Guadalquivir. Pero Ibernas aprovechó para agrandar su territorio, empezó a conquistar toda la zona de Granada, la zona de Málaga, e invadió la zona de Almería, que estaba todavía en poder de los musulmanes. Puso asedio a la Alcazaba. Otra cosa que también choca mucho, porque se fundó el reino nazarita. Vamos a ver, se fundó bajo una conquista, es decir, no, los almerienses no abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque querían ser también ellos sus propios reinos y su propio caudillo y tal. Es decir, las tropas invadieron la tierra de Almería y la anexionaron al reino que se acaba de crear, que es el reino nazarita. ¿Por qué digo que esto es probablemente tiene una gran importancia histórica y es un hecho que apenas se nombra en ningún momento de la historia? Porque en ese momento se fragmenta el sureste para siempre, no ha vuelto a estar políticamente unido de ninguna forma, y Almería cae en la órbita del reino nazarita, que posteriormente será el reino de Granada. Eso nos marcará hasta el día de hoy y tiene una repercusión histórica impresionante, porque eso acabaría, como ya veremos, guiándose en la época cristiana con la Reconquista, y que se perpetuaría pues, hasta ahora, que todavía hay gente que añora Granada casi como capital. En el reino nazarí, bueno, las divisiones administrativas fueron, más o menos siguieron el contexto de las anteriores, tampoco terminan de estar muy definidas. La parte norte de los filabres, con la desaparición de Turmir, pasa ya a la órbita de la cueva de Bayán. La parte del norte de Granada también hay algunos autores que dicen que se gobernaban desde la zona de Almería, aunque bueno, hay que tener en cuenta que toda esa zona, que en la época nazarí se llama la Axarquía, porque había dos, es decir, las Axarquías eran territorios fronterizos. Por un lado estaba la Axarquía malagueña y por otro lado estaba la Axarquía almeriense, que bueno, que ese término en Almería al menos ha casi desaparecido. Hay alguna revista cultural que se llama así, pero realmente ese término ya no se utiliza. Entonces, pues aquí, como elemento administrativo original de esta época, está el Trastá, en la zona de la Alpujarra, bueno, también en alguna otra zona se podía observar este tipo de división, que es una serie de pueblos que a día de hoy todavía se suele utilizar en distintos ámbitos, que se reunían con un gobierno común. Así es, y durante bastantes siglos permaneció el territorio almeriense, con incursiones cristianas para arriba, incursiones musulmanas al revés, musulmanas para arriba y cristianas para abajo. Y todo eso con capital en Granada. Lo que os comento ya de la importancia de este hecho histórico. Granada pasa a ser la capital por un motivo casi meramente geográfico, está en el centro del reino, si tiramos una línea entre Almería, Granada, Málaga, más o menos está ubicado en un territorio central, con una vega, que es muy rica agrícolamente hablando, regada por un río bastante caudaloso, lo que genera bastante riqueza, y bastante asegurado el tema montañoso para el tema de la defensa, pero realmente hasta ese momento no había sido tampoco una ciudad que hubiera supuesto una importancia no había tenido ninguna importancia mayor que las ciudades del entorno, como podía ser Murcia, Almería, Málaga, incluso Jaén. No había destacado en ningún momento de la historia. A partir de ahí, obviamente, empezó a destacar, se posicionó como capital del reino, y principalmente a la vez que crecía el poder y la importancia de Granada, pues hay que reconocer que disminuía el de Almería, porque Málaga, digamos que se quedó un poquito en su propia zona de poder y realmente siempre estuvo más o menos al mismo nivel. Durante toda la etapa fue el reino nazarí, por mucho que se diga, fue una época muy tormentosa, muchas guerras civiles entre la nobleza interna. De hecho, en el momento de la Reconquista llegó a haber, el siglo XV, que fue casi una continua guerra civil, llegó a haber 3 reyes gobernando en Granada. Todo el mundo recuerda a Boabdil, pero Boabdil realmente era rey del territorio que pisaba, porque Zagal era rey de la mayor parte del reino, Leyazen era de otra mitad hasta que falleció, y de hecho en las crónicas se narra que cuando conquistan Baza los reyes católicos, el
rey de la zona oriental, que sería casi la Cora de Bayana en amarillo, era el zagal, y a él le dan tratamiento de rey, porque realmente el Boabdil solo gobernaba sobre la zona de la Alpujarra de la ciudad de Granada, porque el zagal, que era un militar muy experto, y con mucha... El Boabdil era más un chaval joven, con menos experiencia militar, pero Boabdil, que era el zagal, que era su tío, pues sí que controlaba más el tema del ejército, tenía muchos apoyos, y le estaba ganando por la guerra, claro. Todas las guerras que ocurren. Si tú quieres conquistar un país y que está en guerra civil, apoya al débil para que cuando derrote al fuerte, derroque al débil. Y lo que hicieron, apoyaron a Boabdil, que era el rival más débil, derrotaron al zagal, y una vez que derrotaron al zagal, el reino ya era de los reyes católicos. Y llegamos ya al final de la Edad Media, la Edad Moderna, los Reyes Católicos, 26 de diciembre de 1489, una época muy denostada por todos los políticos de todos los colores. La verdad es una pena porque es un día que debería ser de todos los almerienses. Y como siempre aquí en España tendremos que politizarlo y a ponerle un colorín rojo, azul o el que sea, cuando realmente con tantos siglos de por medio suena absurdo. Con la conquista de Almería, la rendición de la ciudad, el reino de Granada pasa a ser parte de la Corona de Castilla, y los reyes católicos lo introdujeron, aunque suene raro decirlo, en el progreso político de la época. Es decir, el conservadurismo de la época era el feudalismo, eran nobles, que eran de terratenientes, que eran los dueños y señores de las vidas de todas las personas que vivían en su territorio. Y llegan los reyes católicos que lo que quieren es quitar el poder a la nobleza y crear un Estado moderno. Entonces, a nosotros en ese 1489 nos introdujeron de lleno en este progreso político de la época del salto de la Edad Media a la Edad Moderna. El reino granadino se dividió entre zonas de señorío, que eran gobernadas por un noble, y zonas de realengo, que eran administradas directamente por el rey. Y como se hacía en el resto de la Corona de Castilla, pues se dividió en corregimientos. Los corregimientos, una forma administrativa peculiar, castellana, en el que el rey delegaba su gobierno en una persona pues, de probada valía. Habitualmente solía ser un noble, o un noble con gestas militares, o que había demostrado un muy buen gobierno en otra zona, y se le premiaba dándole pues, el control real de esa zona. Él era el equivalente, digamos, el subdelegado del gobierno en su territorio y administraba justicia. Como podemos ver, la mayor parte del territorio almeriense formaba un único corregimiento junto con la zona de Guadix-Baza. Tan solo decir que la zona de Baza y Vera formaron durante un breve periodo de tiempo unos pequeños corregimientos propios, pero bueno, en muy poco tiempo, y el principal corregimiento fue el que os he puesto aquí. Sorprendentemente, la zona de la Alpujarra fue introducida en el corregimiento de Granada. Esto tiene unos motivos muy claros, son motivos económicos y de poder. Es decir, no tiene sentido. Estamos hablando que mientras que, como hemos dicho, la frontera natural, el río Adra, que viene más o menos por aquí, tiene dos afluentes principales por aquí, y aquí hay el macizo montañoso más importante de toda la península, la Sierra Nevada. Entonces, el motivo de que una tierra que está enlazada con Almería por aquí está enlazada con la zona del campo, el actual poniente almeriense, el motivo por el cual asignarlo a la zona de Granada, que está, ya os digo, separada por la Sierra de la Contraviesa, Sierra Nevada, esto imaginaros los caminos que tenían que ser en esa época por la zona, es decir, caminos casi impenetrables. Motivo económico y de poder. Granada es capital del reino, necesita para ello una importante cantidad de impuestos, de ciudadanos. Estamos hablando que en la zona de la Alpujarra era donde también se realizaba la industria de la seda, que era importantísima, que generaba muchísimos beneficios. Y hombre, está claro que eso es un motivo más que suficiente para que se adjuntara esta zona al corregimiento de Granada. A pesar de ello, veis que está separado con otro color. El motivo de esto es porque se creó una alcaldía mayor.
Dentro de los corregimientos, cuando el poder no podía llevarlo el propio corregidor, creaba a su vez una subdelegación de su poder en un alcalde mayor. Nombraba un alcalde mayor, que solía ser una persona que tenía conocimiento en leyes, un bachiller, un licenciado, y era el que ejercía el poder del corregidor en un territorio, porque no podía desplazarse continuamente el corregidor a esa zona. La capital del corregimiento de la Alpujarra, que abarcaba pues, toda la zona de la Alpujarra, el valle del río Adra, la zona también de cierta zona de Abundón, Albuñol y demás, estaba con capital en Ujija, que era la capital de la zona de la alcaldía mayor de la Alpujarra. Así sería durante casi 200 años, el siglo XVI entero y gran parte del XVII, en el que, digamos que el concejo de Almería, la ciudad de Almería y su tierra, se quejó constantemente durante todo este periodo de la falta, digamos, de cercanía del corregidor. El corregidor tenía obligación de vivir durante cierto tiempo, ciertos meses del año en la ciudad de Almería, que compatibilizaba con la ciudad de Guadix, pero claro, ten en cuenta lo siguiente: Almería, una zona fronteriza militar, era una frontera bélica, con todo el norte de África y el Imperio Otomano. Terremotos, sequías, además una zona más despoblada, pero obviamente estaba mucho más cómodo en su palacio de Guadix y mucho más cerca del poder de la Chancillería granadina en Granada, mucho más cerca que en Almería, que estaba perdido de la mano de Dios. Entonces eso generó una serie de pleitos que acabó llevando a que se creara el corregimiento de Almería, se independizara de toda la otra zona y creara un gobierno propio de Almería. Inicialmente fue un corregimiento que se llamaba de letras, entre los otros que eran de capa y espada, porque el noble digamos, estaba dirigido por algo parecido al alcalde mayor, una persona con formación jurídica, aunque en breve acabó convirtiéndose en un gobierno militar, en una gobernación militar, porque realmente era una frontera bélica, la costa de los piratas, muchos ataques, saqueos, y le dieron un carácter más militar al gobierno de Almería. Aquí volvemos a ver los mismos territorios que estamos viendo una y otra vez de lo que es la tierra de Almería. La frontera con los filabres, más o menos, por ejemplo, Lucainena, que sí pertenecía a la zona del corregimiento norte, hasta Mesa Roldán, Carbonera, y aquí a la tierra de Almería se le añade aproximadamente la mitad de lo que es el actual poniente almeriense. De hecho, la comarca, todo lo que ahora llamamos poniente, en su lado occidental se llamaba Campo de Dalía, que ese término más o menos se sigue utilizando, pero en su lado oriental se llamaba Llanos de Almería. ¿Por qué? Porque eran territorios dependientes de la ciudad de Almería. Eso significa que desde la Torre de Cerrillos, aproximadamente, que estaba en la zona de la urba de Roquetas más o menos, subía hacia arriba una línea imaginaria que dividía en dos el poniente. De hecho, la zona de la Mojonera era el mojón, por donde estaba el mojón que separaba ambas tierras, la Mojonera, toda la zona del pueblo de Vícar, La Angosa, Vícar, Felí, Emí. Toda esa zona pertenecía a la tierra de Almería. Partía en dos Sierra de Gado y llegábamos digamos, a los límites con la alcaldía mayor de la Alpujarra. La división estaba en la zona de la TAE, que se conocía como la TAE de Lucha, que era donde, para que nos hagamos una idea, Oanes, Canjayar, Padula, toda esa zona ya pertenecía a la alcaldía mayor de la Alpujarra, y la zona, digamos, de la Alpujarra actual almeriense, digamos, la TAE Marchena, Tarique, Illar, Alhama, pertenecían a la tierra de Almería. De hecho, toda esta zona, aunque bueno, geográficamente el mismo valle, la misma comarca, no se llamaba Alpujarra. Técnicamente, la alcaldía mayor de la Alpujarra empezaba en la zona de Canjaya, Loana. Subía por aquí, la zona de Jerga Alfiniana, Habla, pertenecía a Guadix, y hasta los Filabres, como hemos dicho, cerrando toda la costa. Si os fijáis, prácticamente el mismo territorio de la diócesis de Urci, prácticamente el mismo territorio de la Cora de Bayana, que se sigue una y otra vez. Es una zona geográfica, es que no tiene mucha vuelta de hoja. Y aquí tenemos el corregimiento norte, que incluía la zona de Baza con su zona costera, que históricamente, pues, a través del río Almanzora se ha comunicado con la costa, que es la zona de la Almanzora, Vera, Puercalo Vera, que luego os comentaré un tema sobre este municipio que genera mucha polémica, y la zona de Serón y demás.
Así permanecería, hasta, como podéis ver, viene todo el siglo XVIII, en que hubo un par de pequeños movimientos más en lo que son el tema de fronteras. Adra Berjalaría eran dos municipios con bastante con una economía pujante, una población que empezó a crecer bastante más que el resto de la Alpujarra, que era más montañosa, más inhóspita, y acabaron creando una alcaldía mayor propia, la alcaldía mayor de Berja. La fecha 1753 se escinden de la zona de la Alpujarra y crean un gobierno propio. Posteriormente, apenas unos 10 años después, la zona norte de la provincia de Almería, con su zona subínterna, su zona interior de Baza, Huesca y demás, se separan a su vez de la zona de Guadix y crean un corregimiento propio con sede en Baza y que desde donde se gobernaría pues todo el norte. De hecho, este es uno de los principales motivos, que luego ya veremos cuando ya estemos con el tema de la provincia de Almería, de por qué también Baza aspiraba a la capitalidad de la posible provincia del Extremo Oriental. Durante el siglo XVIII hubo algunos intentos de división, de modernizar, porque la división, digamos, de los burgos y del antiguo régimen en España fue un auténtico caos. Había principados, corregimientos, condados, principados de nuevo, reinos, adelantamientos. Eso se tenía que modernizar, era ingobernable. Se intentaron crear partidos fiscales, se intentaron tomar una serie de mejoras, pero realmente no evolucionaba casi nada. Antes de pasar ya de siglo, que es donde ya acabaremos con la explicación del porqué de la creación de la provincia de Almería, vamos a volver a detenernos en el tema eclesiástico. Hay que tener en cuenta que durante todo el antiguo régimen, como anteriormente en la Edad Media, la religión era algo más que lo que pueda ser ahora, era parte del gobierno, de la vida, de la justicia, se pagaban impuestos, se pagaban impuestos a la iglesia, tenían tribunales propios, es decir, hay que vislumbrar bastante más de la influencia que pueda tener ahora. ¿Por qué me paro de nuevo aquí? Porque si la diócesis de Urci tuvo bastante importancia como de lo que fue el desarrollo de la zona del territorio de la ciudad tierra de Almería, ahora con la diócesis de Almería, ya sí, de Almería, vemos casi embocetado a la perfección el término de lo que será la actual provincia de Almería. ¿Cuáles fueron los territorios que se quedaron fuera del obispado almeriense? La zona de la alcaldía de la Alpujarra, que como dependía del corregimiento de Granada, también pasó a depender del obispado granadino, del arzobispado más bien granadino. Volvemos a lo mismo. El arzobispado granadino necesita poder, necesita impuestos, necesita dinero, pues obviamente amplío a costa de diócesis más pobres y con menos poder mi territorio. Y no solo con lo que hemos hablado de la alcaldía mayor de la Alpujarra, sino que incluso una TAD, que era la TAD de Marchena, que pertenecía al corregimiento y a la tierra de Almería, pasó también al arzobispado de Granada. De hecho, toda la zona, tras bastantes pleitos, bastantes peleas entre concejos, pero al final toda la zona de la TAD de Marchena también pasó, y eso fue así hasta 1950 y algo, en que pasó al obispado almeriense. Es decir, estamos hablando que desde la Reconquista hasta hace 4 días, como aquel que dice, toda la zona esta seguía perteneciendo eclesialmente a él. La zona de, como hemos hablado, de Jerga, La Habla y demás, que pertenecía a tierra de Guadix. De hecho, históricamente esta esquinita siempre ha sido dependiente del marquesado de Cenete, que está aquí, Guadix y demás. Y Huercalovera, que queda aquí como una cosa extraña, que se mete en la frontera de Almería, que no se sabe muy bien qué es, y que incluso históricamente hay nacionalistas murcianos, nacionalistas tiene que haber de todo aquí, nosotros somos regionalistas, no queremos la independencia de España ni nada de eso, o sea, alguien tiene duda. Pero bueno, la cuestión es que hablan de que Huercalovera es murciana, a ver, el municipio de Huercalovera perteneció a la ciudad de Lorca, eso es una realidad, durante no mucho tiempo, pero perteneció a la ciudad de Lorca. Todo esto se basó en un tratado medieval del siglo XIV, si no creo recordar mal, en que, digamos que al obispado de Cartagena y a la ciudad de Lorca, como frontera con territorio granadino, pues le concedían, por su participación en la guerra, pues le iban a dar toda la zona de la Almanzora, de los Vélez y demás, en premio a su gran cristiandad. ¿Qué pasa? Se reconquista el Reino de Granada, han pasado 200 años,
ya nadie se acuerda de eso, y obviamente ya hay una serie de reparticiones de poder que no son incompatibles con que la mitad de toda esta zona vaya a pagar al Reino de Murcia. Pero claro, alguien se saca el papelito, es que hace 200 años nos prometieron media Almería. Y entonces, para contentar, digamos, ambas partes, la ciudad de las villas, más bien, de Huércal y la villa de Ubera, que todavía eran villas separadas, se le entrega con sus tierras, y su vega se le entrega a la ciudad de Lorca. Pero se le entrega a la ciudad de Lorca perteneciendo al reino de Granada. Es decir, era un territorio granadino que pertenecía a la ciudad de Lorca. Eso suena un poquito raro, pero en esa época no era tan extraño. Así a la cabeza pues se me pueden venir situaciones parecidas como Treviño, como Treviño en Álava, que está en Álava pero pertenece a Castilla, León, o Ademuz, que está en Castilla-La Mancha pero pertenece a la Comunidad Valenciana, pues algo parecido. Esto automáticamente generó un pleito entre la ciudad de Vera, a la que pertenecía históricamente toda esta zona, y la ciudad de Lorca, y ese pleito acabó terminando en 1668-69, en el que las villas de Huércal y las villas de Overa se fusionaron y se independizaron de Huércal Overa. En ese momento ya políticamente era una entidad dentro del Reino de Granada, una villa independiente, pero eclesialmente sí seguían perteneciendo a Cartagena. Eso como anécdota para aquellos también que dicen que Huércal Overa, que tenía que ser, yo he llegado a leer que incluso, vamos, hasta la misma creación de la provincia, todo ese territorio fue parte del Reino de Murcia. 1660 y algo desde la Reconquista. Llegado a este punto, vamos a hacer un inciso sobre dos puntos muy importantes de lo que es dos situaciones de la conformación de Almería como identidad cultural y como pueblo, y del binomio Andalucía-Granada. Si sois seguidores de la página, habréis escuchado bastante el tema de Almería, de Andalucía, Granada, tal. Realmente, desde la misma Reconquista, son entidades diferentes. No se consideran, en ningún momento hay ningún interés de fusionar ambos territorios, ni ningún tipo de integración. De hecho, Andalucía, que es la expresión del adelantamiento de Andalucía, que era una frontera, digamos, bélica, igual que estaba el adelantamiento de Murcia, que fue luego, posteriormente, el Reino de Murcia, pues era una zona geográfica muy clara, que era el Valle del Guadalquivir, que estaba formado pues, por el Reino de Sevilla, las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, el Reino de Córdoba y el Reino de Jaén. Y por otro lado estaba la entidad del Reino de Granada. En ningún momento se pretendió ningún tipo de unificación, ni hubo ningún conato o intento de fusionar ambos territorios, ni de que existe una gran Andalucía al sur de Sierra Morena. Eso, realmente ese concepto no existió. Se trasladó de Ciudad Real a Granada la Real Chancillería, los organismos andaluces siguieron siendo andaluces, se creó el arzobispado de Granada, diferente del arzobispado de Sevilla, la justicia se impartía por separado, es decir, no hubo en ningún momento, durante todos los siglos del antiguo régimen, ningún atisbo de fusionar todo este territorio. Esto se puede observar perfectamente en la cartografía. Desde el siglo XVI, que es este mapa, que es uno de los más antiguos que se conservan de España, que es la portada de un libro de finales del XVI, podéis ver perfectamente a la izquierda Andalucía, a la derecha Granada, mapas del siglo XVII, XVIII, Andalucía, Granada, Andalucía, Granada, Andalucía, Granada. Es decir, en todos los momentos se ve el binomio, es decir, no hay ningún momento en que Andalucía abarque todo el sur de España, hasta Murcia, es decir, eso no existe. Entonces, Andalucía, que era conocida como la Andalucía de los Tres Reinos, de repente, más o menos a mediados, más bien finales del siglo XVIII, empieza a llamarse de los Cuatro Reinos. Eso viene motivado por el segundo punto que me quería detener, que es muy importante para conocernos a nosotros mismos como entidad, que es la repoblación de finales del siglo XVI. A finales del siglo XVI se produce la guerra de la Alpujarra. De hecho, el fin de semana pasado pues, fue las paces de Padura. Hoy creo que hacen un acto parecido en Fondón, celebrando, digamos, recreando históricamente la finalización de esa guerra. Y digamos parte
final de estos moriscos que habitaban el Reino de Granada fue la deportación a otras partes de la Corona de Castilla, principalmente Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Y posteriormente Castilla y León también se deportaron familias moriscas. Entonces tenemos un Reino de Granada con un vacío poblacional inmenso, y aparte una zona bélica y una zona que tiene que ser repoblada para no perder, para que no desaparezca el control de esa zona y que desaparezca un pueblo entero, ciudades. Para ello pues, se crean órganos específicos de repoblación, todo eso está documentado completamente en archivos de Simancas, en los documentos de la Chancillería granadina, es decir, eso es documentación real y fehaciente que la pueden consultar todos los que quieran. Bueno, imagino ahora voy a pedir permiso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se produce una fractura cultural, identitaria en el Reino de Granada. Toda la zona oriental, lo que estamos hablando todo el rato del sureste, Guadix, Baza, la provincia de Almería y demás, toda esa zona viene a ser repoblada principalmente, obviamente no absolutamente, pero sí principalmente por gente proveniente de los reinos del Levante peninsular. Eso nos incorpora completamente a la cultura levantina y lo que genera es una fractura cultural en el Reino de Granada. ¿Por qué? Porque en la zona occidental del reino, provincia de Málaga, Vega de Granada y el valle de todo el río de Motril y demás, toda esa zona fue poblada por andaluces. ¿Qué pasa? Conforme va evolucionando los siglos, estamos hablando de que la cultura andaluza en la capital y en la principal ciudad, la ciudad de Málaga, que es una ciudad ya bastante puntera, con bastante crecimiento, aceptan de buen grado su cultura. ¿Por qué? Pues porque son descendientes de una cultura andaluza. Sin embargo, en la parte oriental, que son descendientes de una cultura levantina, esa cultura no cuaja. Se genera pues una cultura autóctona en la que todos los elementos murcianos, valencianos, se fusionan con el propio carácter de la zona geográfica nuestra y no termina de encajar dentro de esa Granada oficial andaluza y que aceptaba de buen grado el concepto de cultura andaluza. Es cuando empieza a surgir, pues, como hemos dicho, el concepto de los cuatro reinos y que durante todo el siglo XIX, pues, el romanticismo, los viajeros europeos que venían aquí y se quedaban interesados viendo las patillucas de los gitanos, de las ventas andaluzas. Entonces, ese concepto acaba cuajando. ¿Qué pasa? Que a la hora de formar ya regiones, pues Almería, cuya capital era Granada, acabó siendo arrastrada por el propio andalucismo granadino y acabó siendo absorbida por este ideal nacionalista andaluz que abarca desde la Guerra portuguesa hasta el gigante Manuel. Porque no, yo creo que es para nada. Otro mapa con el binomio y ya llegamos a la parte más final de la charla, que es el siglo XIX y la conformación de la provincia de Almería. Como hemos dicho, la división territorial española era un auténtico caos y con la invasión napoleónica y con la expansión del liberalismo se decidió de una forma ya completamente decidida crear una división moderna que facilitara el gobierno de España. Los franceses crearon un proyecto de Lanz, un ministro afrancesado, porque dividió España en prefecturas al estilo francés. La que ideó para la zona del sureste, pues una que se llamaba Prefectura del Segura, que abarcaba toda la zona norte de Almería y la zona de Huesca y demás al norte de Granada, y la Prefectura del Genil, que abarcaba pues, provincia de Granada y el resto de la provincia de Almería. Ese proyecto nunca jamás se llegó a llevar a cabo porque José Bonaparte estaba más preocupado de acabar con el ejército español más que de consolidarse que de ponerse a gobernar. Entonces, pues realmente, bueno, queda quizá como primer proyecto de provincialización española. Tras eso, las Cortes de Cádiz idean pues, que efectivamente los franceses, los napoleónicos tenían razón, que había que modificar el gobierno y el mallorquín Felipe Bauzá, que era un político muy influyente, llegó a ser ministro dentro de las Cortes, ideó una serie de divisiones administrativas algo complejas porque estaban divididas en provincias de primer orden, provincias de segundo orden y las provincias de primer orden en provincias subalternas. Pues dentro de ese proyecto, Almería era una provincia subalterna, dependiente de Guadix,
que incluía toda la provincia almeriense, salvo el municipio de Adra, por un motivo que además ahora explicaré, porque es una de las fronteras que más han bailado a lo largo de todos los proyectos que se han dado, que quedaba para, digamos, la provincia principal de Granada. Este proyecto tampoco se llevó a cabo, porque, como todos sabemos, la Pepa fue derrocada en cuanto Fernando VII pisó España. Y aquí llegamos a los tiros que había escuchado el guía que explicaba que Almería fue una casualidad histórica. Felipe Bauzá, ya en la década de los años 20 del siglo XIX, junto con el ingeniero Miguel de Larramendi, idearon una nueva división provincial. Digamos que toda la zona oriental del Reino de Granada fue un auténtico quebradero de cabeza, y además está bastante estudiado y bastante analizado, porque no sabían muy bien dónde meter quién y dónde meter cómo. Problema, lo que hemos hablado es una zona geográfica muy delimitada, hay una zona incluso cultural muy delimitada, pero claro, esa zona cultural y geográfica es esta. Estamos hablando que Granada, capital del reino, ciudad orgullosa, rica, cuidado con esto, porque Málaga se había convertido en una provincia marítima, independiente ya del Reino de Granada, a finales del siglo XVIII, en 1790 y algo, y claro, estamos hablando que se quedaba con su vega, el valle del Lecnín, la zona de Motil, el Guadalfeo y poco más. Claro, y de repente surgía aquí un pedazo de provincia que los granadinos no podían tolerar, es decir, de capital del reino a capital de mini provincia. El motivo por el cual se decide por Baza, Bauzá y Larramendi son ingenieros. Bauzá era mallorquín, Larramendi era vasco, y no entienden ni de geografía ni quieren basarse en temas de historia. ¿Qué dicen? Granada de Murcia, entre medios tiene Baza, que está más o menos comunicada, equidistante está Almería, por la capital, por motivos geográficos, más adecuada es Baza. Baza es una ciudad bastante más pequeña que Almería, era un pueblo de interior que apenas tenía ya demasiado poder, pero deciden que geográficamente es más interesante situar ahí la capital. Entonces aquí empezó uno de los debates más importantes en las Cortes por decidir la capitalidad de esta provincia de la, digamos, oriental del Reino granadino. Esas discusiones están registradas, están estudiadas, y obviamente en el mismo momento en que se presentó este proyecto, la ciudad de Almería protestó, basándose en que era sede obispal, estábamos hablando de era sede del obispo, era gobernación militar, era una ciudad muchísimo más grande de lo que era Baza, era puerto, estaba en la confluencia de los valles mineros de toda la zona de la Almanzora, de Sierra de Cabra, y que no tenía lógica alguna que por motivos estrictamente geométricos la capital fuera Baza. Obviamente eso creó discusiones muy acaloradas en el Congreso de la época. Los diputados de Baza con los de Almería acabaron a muerte, de hecho ese fue uno de los principales motivos por los que decidieron separarlos, como podemos comprobar a día de hoy. Y claro, entre medio estaban los de Granada también metiendo cizaña, porque no querían quedarse con una provincia pequeñaja. Se le dio la zona de Guadix y le dijo: venga, vale, pues también os vamos a dar todo el campo de Dalía, Llano de Almería y toda la Alcojada. Pero no, ellos querían más, ellos querían también la zona de Baza. Los de Baza ya estaban enfadados con los de Almería, y en 1822 se decide crear la provincia de Almería. Es uno de los pocos casos en los que el proyecto de Bauzá y Larramendi se modificó y se cambió de capital. No sé si el único, no me atrevo a decir que el único, pero sí, si no el único, de los poquitos en que se modificó la decisión. Y ya aquí sí que vemos completamente embocetada la provincia de Almería. Tenemos la zona de Baza, que ya no podía ni verse con una tierra tan históricamente relacionada como era la zona de Vera, la comarca de la Almanzora, los Veres son comarcas hermanas, y sin embargo ahí ya, a base de discusiones, decidieron separarlo para que no acabara la cosa, la sangre en el río. Y vemos que el único municipio que se queda fuera de lo que es la delimitación de las dos provincias de Almería es Adra, lo que os comentaba que os iba a comentar ahora, que os iba a decir y contar ahora. La división, si os fijáis, lo que os comentaba antes. ¿Cuál es la división que primó?
la eclesiástica, para que veáis lo importante que llegó a ser, porque realmente la zona política de influencia siempre había sido esta. Sin embargo, decidieron que primara la división del obispado de Almería, hasta aquí aproximadamente en la frontera de entre Granada y Almería. Y a través del puerto de la Rahua y el río Adra, que siempre ha sido la frontera, digamos, natural entre, digamos, los territorios granadinos y los almerienses, se marcaba en el río Adra, en la desembocadura del río Adra. Claro, esto genera un problema. Adra está en el margen izquierdo del río, lo que significa que pierde toda su vega. Porque claro, toda la zona de la Alquería, el Puente del Río, la Curva, la Curva, Puente del Río, toda esa zona que es la vega tradicional de Adra, quedaba en el margen derecho y por lo tanto Adra se quedaba sin territorio, sin término histórico, lo cual también era un absurdo. Entonces, eso que llevó a que unos años después se modificara el trazado y dijeron, no, venga, Adra no se puede quedar sin su vega, ahora le damos Adra a Almería y para compensar a los granadinos le damos la Ata de Andarax, la zona de Fondom y demás para no partir la Alpujarra. También es cierto que Alpujarra, porque bueno, la Alpujarra de cuál, la alcaldía mayor, la zona natural, pero bueno, la cuestión es que la zona digamos de la histórica de la alcaldía mayor de la Alpujarra se la ceden nuevamente a la provincia de Granada en compensación, pero claro, si partes ahí la frontera, también te estás cargando un valle natural, que es el valle del río Andarax, te lo partes por la mitad. De hecho, el río Andarax, históricamente se ha llamado río Andarax hasta que entraba a tierra de Almería, que pasaba a llamarse río Almería. Entonces al final se quedó con el nombre de Andarax. Y claro, estás partiendo un valle que está intercomunicado perfectamente y delimitado geográficamente, lo estás partiendo en dos para compensar a otra provincia como para el municipio. Entonces eso que llevó a la decisión final, que fue la que a día de hoy prevalece, que es pues, la que estamos viendo. El río Adra se queda con su río y la frontera se lleva al río Adra, que sube por aquí, hasta el barranco de la Rahua, que es una frontera natural y que separa ambas provincias. Si la habéis visitado, el Tajo, otro Tajo, Granada, Almería. Aquí siempre en la zona de la Alpujarra pues, ha quedado un poquito el sentimiento como de ruptura. Realmente, esto ya es una idea muy personal, la ruptura se ha producido en otros tiempos, porque la ruptura se produjo con la alcaldía mayor, que había zonas de Lanjarón y demás que tampoco pertenecían. La ruptura existía cuando la Ata de Marchena pertenecía a Almería y la Ata de Lucha pertenecía a la alcaldía mayor. Es decir, la zona siempre realmente ha sufrido distintas reparticiones y nunca ha sido una unidad geográfica pura, quizás en la época medieval y demás, pero bueno. La verdad es que lo que se decidió partir fue el río Adra. ¿Por qué? Porque el afluente izquierdo, que es el del río Valor, ese afluente formó parte de Granada, en lugar de quizá haber llevado la frontera a la zona de por aquí, el Guadalfeo, que son los afluentes del río Guadalfeo, Mecina, Bombarón, Pampaneira, toda esa zona, que ya se acaban a desaguar por la zona occidental. La cuestión es que decidieron cortar ahí y separar, pues, digamos, esa parte de la Alpujarra, que bueno, tampoco han separado, también separaron esta zona con esta, que históricamente han sido hermanas, la zona de Baza con la zona de Vera, es decir, es un territorio que siempre ha estado unificado. Y así, pues es como surge pues, la provincia de Almería que hoy conocemos, que ha ido ampliándose a lo largo de siglos y que más o menos siempre ha tenido unos territorios muy bien delimitados, que yo creo que tiene suficiente peso y suficiente importancia como para que la gente reconozca que no es una tierra de casualidad, sino que es una tierra que se ha ido fraguando a lo largo del siglo, que no significa que, como hemos dicho, que nos tengamos que remontar a civilizaciones antiguas ni nada de eso para tirar de ancestros ni de cosas raras, pero que es una región con una idiosincrasia y con una historia digna de ser conocida por los propios almerienses para poder sentirnos orgullosos de cómo somos y de qué es lo que somos. Así que pues, muchas gracias por lo que a mí me toca, por estar atento a esta presentación que os he preparado para conocer un poquito nuestra historia. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, o pasamos con Pedro y luego le damos.